acontecido es que después de cada administración no puedo dejar de darle gracias al Señor. Los que han estado de cerca saben que es como que estoy resucitada. Después de haber pasado por un tiempo oscuro, muy oscuro, de mucha dificultad, de mucha tristeza, Dios me levantó de una manera sobrenatural. Estuve en el EPI. Yo quería predicar todos los días. Yo quería estar ahí parada, porque para mí era un milagro estar parada, un milagro estar ministrando. Para que ustedes tengan la idea en qué estado había caído, que cierto día muy triste yo le decía a mi esposo: ¿crees que algún día yo podré predicar como yo predicaba antes? Cuando yo le hacía este tipo de preguntas a mi esposo, sus ojos se llenaban de lágrimas y me decía: descanse, amorcito, descanse, ahorita es un tiempo de descanso, ya usted hizo bastante. Y esa palabra como que me golpeaba, porque yo decía: no, yo no he hecho suficiente, falta. Y esa era mi gran batalla en mi interior, saber que no había terminado, que Dios no había terminado de hacer la obra en mi vida. Dios no había terminado todas las cosas que Él había determinado hacer en mi vida y a través de mi vida aquí en la tierra. Así es que había una resistencia a aceptar lo que muchos decían, lo que muchos aún profetizaron, aún muchos declararon. Y sí fue una guerra muy tremenda, tanto que yo digo que las personas que estuvimos de cerca transicionamos. Era una guerra que yo sabía que nadie la podía pelear, que yo tenía que ponerme de frente. Yo ya no tenía fuerzas ni nada, pero sabía que tenía que librar mi batalla. Y fueron días de estar en el hospital. En el día yo estaba feliz, alegre, estaban mis hijos, mis nueras, mi yerno, que él no es de muchas visitas, y mi otra nuera tampoco, pero ahí estaba todos los días. Pero de las 6 de la tarde en adelante era la guerra. Y conocimos tantos misterios del reino de las tinieblas. Me decía mi asistente: una de las cosas que yo aprendí en toda esta guerra es que si Dios lo dijo, ¿por qué hemos de temer? Ella estuvo a mi lado todas las noches que estuve en el hospital. Mi esposo me decía: esa gordita no sé cómo sobrevive, porque estaba al lado mío de 6 a 6 todos los días. Salí del hospital y ahí estaba a mi lado todos los días. Y sí que verdaderamente era como el final de un tiempo que había estado viviendo, casi 2 años o 3 años bien difíciles. Y pude entender que Dios me estaba llevando a algo nuevo y a algo diferente, pero que como a muchos aquí les ha costado o les va a costar, después de todo lo que compartamos con ustedes, tomar decisiones, aceptar lo nuevo. Y creo que esa era mi resistencia con el Señor. Y en una de estas ministraciones que he estado haciendo en los últimos días, iba a predicar este mensaje, y el Señor habló a mi corazón y me dijo: usted sabe, los pastores, que ya estés listo, emocionado, que a las 9 de la mañana, 11 de la mañana te toca ir a predicar, ya tienes el mensaje listo, dices: hoy sí voy a dormir. Y cuando ya me estoy poniendo mi cabeza, me dice el Señor: ese no es el mensaje para allá. Ay, Señor, ¿cómo no? Ese mensaje esa va a ser la línea con la cual ustedes van a compartir en la convención, a esas horas, a empezar a preparar lo que Dios quería para el otro lugar. Así que desde entonces hemos estado, mi esposo y yo, tratando de traer algo que quizás no sea nuevo, pero para mí lo más importante que va a suceder acá es la unción. Va a ser el revestimiento, el empuje en el espíritu que Dios va a traer para que muchas cosas nuevas sucedan. Y el próximo año que nos reunamos, yo creo que vamos a tener que ir a un lugar más grande. Y yo sé que el próximo año habrán testimonios. Así es que más que déselo fuerte al Señor. Y yo creo firmemente que Dios va a trazarnos líneas.
En el momento en que estemos en estos 2 días, esté atenta a la voz del Espíritu. Muchas veces hemos ido a congresos y en medio de esos lugares o de esas atmósferas cargadas de la presencia de Dios, Dios hablando de los cambios, de las cosas nuevas que hemos de hacer. Así que yo sé que algunos de ustedes van a llevar estrategias, algunos van a llevar retos, algunos quizás se enojen, pues yo no sé, pero algo va a pasar aquí. Amén. Estamos hablando acerca de transición. Vamos a hablar de la necesidad de transicionar. Quizás algunos están en la etapa de transición. Y como yo les decía al principio, yo me resistía a entrar a lo nuevo. Y estaba estacionada en la etapa de la transición. Hoy vamos a estar ministrando, tengo a Eileen allá, y en algún momento tal vez entremos con adoración. Esa es mi forma de ministrar. Necesitamos que despertar el Espíritu para que podamos adorar. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este es uno de los pasajes que más usamos y trillamos para hablar de que Dios es un Dios que continuamente está creando nuevas temporadas, nuevas estaciones espirituales. Y nosotros vemos cuando estudiamos esta palabra, tiempo, temporada. Me gusta esta palabra etz en el hebreo, que quiere decir ahora. Me gusta esto, ahora. Cuando, época, estación, hora, mediodía, a su tiempo, ves. Pero me gusta esta palabra ahora, porque tiene que ver con el tiempo kairos que nosotros hablamos. Es un tiempo oportuno. Es un tiempo donde Dios abre el cielo, donde Dios abre ventanas en los cielos y crea oportunidades para aquellos que están despiertos y para aquellos que pueden entender los movimientos del cielo. Así es que no podemos pasar de una temporada espiritual a otra temporada, ya sea en el matrimonio, empresarial. ¿Cuántos tienen empresas acá? Levante la mano bien. Baje la mano. Así es que también igual usted va a llevar herramientas para poder conocer cuándo es el tiempo de transicionar, aún en lo empresarial. No hay una nueva temporada sin transición. Así es que quiero leerles un poquito de cómo lo define el diccionario español. Dice que es la acción y efecto de pasar de un modo de ser a estar a otro distinto. Es paso más o menos rápido de una prueba. Escucha bien, rápido, idea, materia en discursos o escritos. Cambio repentino de tono y expresión. Así es que podemos decir que la transición es pasar de un estado a otro. Es cambiar de una temporada a otra temporada, donde lo que vamos a vivir es diferente a todo lo anterior. Y así nosotros en el Señor sabemos que si Dios está abriendo la puerta para una nueva temporada, esa va a ser mejor, porque todo en Dios es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Así es que si tuviéramos nosotros que usar una figura para la transición, podríamos hablar de un puente que nos conecta hacia el otro lado. Es estar parado sobre un puente. Usted se imagina a mitad de un puente y usted siente que ese puente se empieza a mover y usted empieza a sentir como que si usted crea mucho movimiento, es probable que se pueda caer. Está justamente en el centro, donde está lo que está dejando atrás, el camino que usted conoce, al cual usted está acostumbrado, pero tiene adelante algo nuevo que usted sabe que es mejor, pero que no lo conoce, y que provoca temor y que provoca una serie de emociones que algunos
prefieren regresar a lo conocido que armarse de valentía y avanzar hacia lo nuevo que Dios tiene. Así es que eso es precisamente ese lugar donde podemos fatigarnos, enojarnos, cansarnos, debilitarnos, frustrarnos. ¿Por qué? Porque no se ve nada. Yo recuerdo cuando la gente me decía a mí hace como 6 meses, pero ¿cómo se siente? Es que a mí lo que más me tiene triste es que no veo nada. Yo sé que voy a algo, pero no sé nada. Y para un profeta eso es lo más triste. Acostumbrado a oír la voz de Dios, pero solo oír la voz de Dios: confía en mí, espera en mí, yo estoy contigo, no temas. Y tal vez llegaba un apóstol, un profeta. Mi padre apostólico solo me dio 3 palmaditas aquí. Y le hizo así y nada más. Te imaginas, ¿verdad? Mario, ya lo conoces, que él es de muchas palabras. Y yo deseando que me digan cómo es lo nuevo, cómo lo voy a hacer, de qué se trata. Algunos de ustedes, Dios este día los va a sacar del estancamiento donde han estado por años. Dios va a abrir nuevos caminos y Dios va a abrir sus ojos para que puedan ver con claridad la ruta nueva que está marcada para ustedes y que no le tengan miedo a los cambios. Vamos, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Hey, porque yo declaro hoy una unción de poder, una unción de gracia para poder transicionar rápidamente, velozmente hacia lo nuevo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Entonces, tomaremos la transición como ejemplo, la transición de Israel a través de Josué. Josué fue levantado como la figura de la transición. Él había vivido un tiempo que fue el tiempo del desierto al lado de Moisés, entrenado al lado de Moisés. Y cuando Dios busca a alguien, un elemento de transición, escúchalo bien, escúchalo, porque cuando hay tiempos de transición, los que tienen más tiempo de estar en la iglesia son los que reclaman. Pero si yo vengo contigo desde el principio, pero si yo estoy desde que se fundó la iglesia, pero te quedaste en algún lugar atrás y dejaste de hacer cosas nuevas atrás, y llegaron nuevos y te pasaron adelante, porque no se detuvieron por nada. Quizás algunos pudieron pensar: ¿por qué escogió a Josué si Josué no es ni sacerdote? ¿Por qué lo escogió a él? Porque era el que había caminado al lado de Moisés, era el que cuidaba al hombre de Dios, era el hombre que había visto revueltas contra el hombre de Dios. Pero cuando Moisés en un momento dijo: que se hagan para este lado todos los que están de parte mía, ahí estaba Josué. Él nunca vaciló en apoyar, en servir, más que apoyar, servir al hombre de Dios. Hay gente que en su iglesia tiene que transicionar, pero al momento de escoger tenemos que hacer los sentimientos a un lado. No vamos a escoger, no nos vamos a ir por el que más diezma, por el que tiene más años, no. Es aquel que casi es tu sombra. Es aquel que sabe que llora cuando tú estás llorando. No sabe por qué tú lloras, pero está llorando. Entonces tomaremos ese ejemplo. El tiempo del desierto quedará atrás al momento de entrar al tiempo de transicionar a la tierra prometida. Fíjense bien, hay algunos factores a considerar
cómo transicionó este pueblo. Pero para nosotros, primero, debemos conocer firmemente cuál es nuestro destino profético, cuál es la visión para mi vida personalmente, para mi familia, para mi casa, para el ministerio. ¿Cuál es el destino? ¿Qué es lo que Dios ha dicho que vamos a hacer? Si ya tiene 150 ovejas y dice, no, pero yo tengo 150 ovejas y es la iglesia más grande de esta zona, y usted ya se sentó y se conformó, pero Dios antes le dijo, no te daré 100, no te daré 200, no te daré 500, te daré 1000 y aún te daré más si tú lo pides. Pero llegaron los 150 y emocionado, la iglesia más grande de la zona, te quedaste, te acomodaste y olvidaste el diseño. Por eso tenemos que tener siempre en mente qué Dios ha dicho de mí. ¿Qué ha hablado Dios acerca de mi vida? Y entonces nosotros vemos que Josué sabía que su destino era la tierra prometida. La sabía. ¿Y por qué la sabía? Porque él había él había caminado con Moisés. Y Moisés una y otra vez le había mencionado al pueblo que Dios lo había comisionado para entrar a la tierra prometida. Por eso cuando vemos Números 13, en el momento en que los espías son enviados para poder ver la tierra prometida, estos mandaron 12 y Josué era de esos 12. 10, porque fíjense que las indicaciones eran específicas. Vean ustedes cómo son las casas, cómo es la tierra, si es buena o no es buena, cómo es el fruto. Es más, tráiganse unas cuantas pruebas ustedes del fruto, cómo viven. Y 10 dijeron, no vamos a poder. ¿Se fija usted que siempre en la iglesia hay gente buena para desanimar? Y parece que a los que desaniman son los que más influencia tienen. Pero ahí estaban 2 jóvenes, Josué y Caleb. ¡Qué espíritu! Ellos dijeron, Caleb dice que hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. ¿En qué estaban basados ellos para poder decir? Porque ellos dijeron, ¿y saben qué? Esa tierra es tierra de gigantes. Ahí están los de Anac. Y Josué y Caleb vieron lo mismo que vieron los 10. La misma ciudad, las mismas calles, la misma tierra, las mismas casas, pero la percepción diferente. Usted y yo podemos estar viendo algo, pero a la hora que nos pregunten, ahí no se va a conocer su percepción y la mía. 10 pensaron lo mismo, no podremos, son más fuertes que nosotros. Y 2, vamos, pronto, rápido, no perdamos tiempo, vamos a poder más que ellos. Pero ellos 2 no fueron suficientes para convencer al pueblo. Pero Josué, a pesar de que vio los gigantes, fue como que su fe se alimentó aún más. Y él tuvo presente los momentos en que Dios hablaba con Moisés. Recuerden que dice la escritura en Éxodo 33 del 1 al 11 que Jehová hablaba con Moisés, y que dice, y Josué se quedaba en la mitad del templo y de ahí no se movía. Subió Moisés a la cima del monte y él se quedó a la mitad del monte mientras todos allá en el campamento estaban haciendo fiesta a dioses ajenos,
provocaron a Aarón y Aarón se quedó con el pueblo. Pero ahí estaba Josué. Quizás sentía las olas de la presencia de Dios. Mis amados, necesitamos levantar una generación de Josué que puedan transicionar con nosotros, de gente que pueda entender por qué hacemos las cosas y que podamos caminar con ellos y ellos caminar con nosotros. Y Dios afirma a Josué que él sería el instrumento de transición. En Josué 1:2 le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces él una vez más entiende que si Dios dijo, él lo hará, que había que entrar a la tierra de la bendición. Y que no solamente eso, Dios lo unió. Cuando usted lee el capítulo 1, ve cuántas veces Dios le dice: no temas, solo esfuérzate, no temas. Porque cuando Dios repite una palabra es porque en Josué había temor. Pero Dios lo afirmaba ¿con qué? Asegurándole su presencia. Solo esfuérzate, solo esfuérzate. Eso era suficiente para poder él comandar todo el pueblo y poderlo llevar a esa gran tarea. Mis amados, tenemos que vivir enfocados en lo que Dios nos mostró, en lo que Dios dijo. A veces perdemos tiempo viendo los gigantes. 10 murieron en medio del desierto. ¿Por qué? Porque se asustaron cuando vieron los gigantes. Un día yo dije, cuando yo comenzaba a decir en el Señor, decía: yo cuando esté con el Señor cara a cara, yo le voy a decir: Señor, ¿por qué les había dado la tierra? Dijiste que era de ellos, pero vivían gigantes. Y si tú eres todopoderoso, tú pudiste haberlos sacado, ¿sí o no? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado por qué? ¿Sabe que mientras yo estaba en este tiempo tan difícil, yo oraba por la gente? Algunos se sanaban, algunos se liberaban, y decía: Señor, pero yo te siento que estás por aquí. Solo es que me toques un poquito. Él lo puede hacer. Pero Él quería trabajar con esta gente. Él quería enseñarles que ellos eran apartados para Dios, que Él ya había vencido, que Él iba delante de ellos. Usted se imagina que dice la palabra en Deuteronomio 7, 1 al 2, dice: y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones. Son 7 naciones: Eteo, Gergiseo, Amorreo, Cananeo, Fereceo, Heveo y Jebuseo. 7 naciones, escúchamelo bien, Dios se lo dice: 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Óigame, o sea que era cierto. Lo que dijeron los 10 era cierto, pero la diferencia es que le dice el Señor: pero Jehová tu Dios ya las ha entregado delante de ti, y las derrotarás, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellos misericordia. Vamos, déselo fuerte. Tu presencia irrumpa en mí, tu sacrificio provoca que el cielo se una a la tierra. Sí, Señor. Tu presencia irrumpa en mí. Oh. Mi sacrificio provoca que el cielo se una a la tierra. Yo no sé cuántos de aquí llegaron y casi llegaron porque 2 ángeles gigantes los traían arrastrados, porque tenían que oír esta palabra. Por allá me hicieron una llamada: mire que no sé qué. No, eso no es ningún problema, mijo, véngase.
Porque Dios me dijo esta palabra: esta generación que por mi gracia yo los he puesto para cubrirlos, van a transicionar. Van a transicionar. Vamos a transicionar. Se abren las nubes, podemos ver al Rey y se están rompiendo los cielos. Su gloria está descendiendo. Sí, Señor. Un hueco, se abren las nubes, Podemos verlo. ver al Rey. Podemos verlo. Podemos verlo. Rompiendo los cielos. Sí, Señor. Su gloria está descendiendo. Se abren las nubes, podemos ver al Rey. Segundo elemento: el cambio es una característica permanente y constante en el reino de Dios. ¿Por qué tenemos que entender que el cambio es parte de la manifestación del reino? A casi nadie le gustan los cambios, porque los cambios incomodan. A veces los hombres llegan a la casa y le cambiaron la mujer de lugar la cama y se ponen enojados porque le cambiaron de lugar la cama. Que si le cambió los sillones, que si le... Es que miren, que no puedo ver bien la televisión desde acá. ¿Por qué? No nos gustan los cambios. Dios no cambia. Él es el Olam, Él es el Dios eterno, pero Él es un Dios de acción. Él es un Dios que se está moviendo continuamente. Y todo lo creado aquí en la tierra transiciona. La luna, el sol saben el momento en que tienen que transicionar. ¿Por qué? Porque el día que Dios los creó, Dios dio la orden de cómo y cuándo transicionar. Mira lo que dice el Salmo 104:19: creaste la luna para que marcara las estaciones, y el sol sabe cuándo ponerse. Qué terrible sería, ¿verdad? Que el sol diga un día: ay, no quiero cambiar. Tendríamos problema. Dice que la luna marca las estaciones. Ayer estaba con la profeta Helen y yo le decía: ¿cómo percibo el cambio de estación en lo natural? Nunca me había pasado viniendo acá a Estados Unidos. Digo, percibo en los aires el cambio de estación. Yo sé que esto, muy natural, estaba como uniéndose a lo que yo estaba preparando para poder compartirlo. Entonces es importante saber que Dios está constantemente realizando cambios en nosotros. Constantemente. La Biblia dice en 2 Corintios 3:18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Todo cambia. Usted deja de ver a alguien que entiende el tiempo de la transición y no le teme, sino que se mete en el río del Espíritu. La deja de ver 10 años, le deja de ver 10 años a esa persona, y cuando le ve 10 años dice: qué tremendo, no es la misma persona. Usted no sabe por todo lo que ha pasado, cuántas transiciones ha pasado. Amén. Ahora, escuche esto: todo cambio produce dos cosas elementales. Y estas dos cosas elementales son transición y crisis. Quizás algunos aquí vinieron en medio de una crisis, o están en crisis y ni cuenta se dan, porque ya se acostumbraron a la crisis. Fíjese bien, la transición y la crisis van de la mano. ¿Por qué? Porque la transición es un cambio. ¿Y los cambios qué provocan? Crisis.
crisis. Entonces, en la medida que nosotros vamos avanzando, vamos transicionando, ¿qué sucede? La crisis se va quedando atrás. Vencemos nosotros la crisis. ¿Qué podemos experimentar en medio de la transición? Por un momento nos podemos sentir seguros. Sí, Dios está conmigo. Yo sé que lo que viene es grande. Pero un día de repente, no sé, no estoy seguro. Tengo temor, no sé si realmente sea de Dios o no sea de Dios. Y ayer decía que era de Dios y al día siguiente dice que no sé si es de Dios o no es de Dios. Es normal. Pero lo más importante es que nosotros no soltemos la ruta que Dios nos mostró para dónde vamos. Que no soltemos el mapa que nos direcciona nuestro próximo lugar. Así es que cuando enfrentamos situaciones a los que no estamos acostumbrados, a los cambios, sobre todo en el Señor, empezamos a vivir muchas transiciones. Fíjese bien, el rey David había librado ya varias batallas. El hombre de la fe, el hombre guerrero, el hombre profeta. Pero de pronto en el Salmo 31 del 13 al 14 dice: porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti, Señor, confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. ¿Qué es lo que a veces más hay en una transición? Crítica, calumnia, mentira, gente que te abandona en el camino. Podemos sentir la sensación de soledad, de tristeza, de traición. Y vamos por el camino avanzando y llorando. Y llorando a veces por los que empezaron a caminar con nosotros, pero que de pronto el enemigo les sopló en el oído y les dijo: deja a tu líder, no sabe para dónde van, miren cómo está. ¿Saben qué? En un lugar que yo serví muchísimo y con mucha pasión, y ad honorem, hubo una reunión de profetas y apóstoles, y se levantó una mujer y dijo: a mí Dios, dice que era para orar por mi vida. Y dijo alguien ahí: a mí el Señor me mostró que es que ya ella, ya el tiempo ya le llegó y se va a morir. Y ella está en una gran depresión por la gran deshonra que le han hecho en la iglesia. Y eso empezó a correr y a correr y a correr. Esas cosas suelen pasar en el momento de la transición. Que aún a los que tú serviste de pronto ya ni te conocen, ya no se acuerdan. Pero también es el momento donde podemos perder el norte, porque es un camino estrecho, difícil. ¿Por qué difícil? Porque quizás nadie de las personas que tú conoces lo han cruzado. Y entonces te toca a ti abrir campo. Recuerda, es un lugar desconocido donde tú vas. Solo sabes que es mejor que el que tenías antes, que es mayor que el que tenías antes, y que hoy tienes dos opciones: o avanzas o te quedas viviendo permanentemente en crisis. Tenemos que atravesarlos. El que no transiciona entonces se queda permanentemente en crisis. Y hay quienes dicen: no, no estoy en crisis. ¿Sabes por qué? Porque tienen tiempo de estar en crisis y ya no la reconocen. No les incomoda, ya se acostumbraron a estar en crisis. El pueblo de Israel salió de Egipto y ellos salieron sabiendo que iban a la tierra prometida.
Dice la escritura que Dios los hizo rodear y los llevó por la tierra más larga, porque ya Dios conocía. Dijo: si los llevo derechos se regresan. Entonces ellos sabían, ellos conocían. La travesía no era para 40 años, ni siquiera para un año, era para días. Pero ¿quién postergó el tiempo? Dios no, ellos. Fueron ellos quienes provocaron vivir 40 años en un estado de crisis. Porque el desierto no era el lugar final, solamente era un camino. La transición, mis amados, no es para siempre. Solo es ese tiempo donde la mano de Dios se mete hasta lo profundo, arranca, te quiebra. Donde las noches pasan y puedes estar delante de Dios y nadie puede saber el dolor que tienes, porque no es el dolor de lo que dicen. No, no, no. Es que sabes que Dios te está triturando. Dios te está descomponiendo para volverte a hacer de nuevo. Es en el tiempo donde ni uno mismo se soporta, ni uno mismo se tolera. Pero uno sabe que va para algo mejor. Pero uno sabe que hay algo grande y glorioso que le está esperando. ¡Ja! Vamos, déselo fuerte. Hay lugar en mí, mi sacrificio probó que el cielo se una a la tierra. Es necesario transicionar para trascender y poder elevarnos a la nueva dimensión que nuestro destino profético nos exige. Recuerde que el destino profético tiene que ver con la conciencia de propósito. El destino profético es cuando usted sabe que sabe que sabe para qué Dios lo llamó. Estando allá, yo tuve unas experiencias muy lindas. Y yo le decía al Señor antenoche: vuélveme a mandar una carta como la que me mandaste cuando estaba en Gastonia. No lo tomen por vanidad, sino como un testimonio. Esa noche casi no había dormido y después me quedé así, entre dormir y despierta, y de pronto veo al Señor con una pluma y me impactó. Porque yo había olvidado esa oración. Por muchos años yo le había dicho al Señor, en Isaías Él llama a Jacob: Israel, fuiste admirable a mis ojos. Entonces yo por muchos años oré y le decía: yo quiero ser admirable a tus ojos. Y esa noche me escribió 3 frases. La de en medio no la pude recordar, pero la primera era: admirable profeta. Y de ahí me escribió en inglés. No sé inglés, pero me está enseñando. Y el que me enseña a él no se me olvida. Me dijo: power by power. Dios te va a mudar. Eso, yo ya no me quería dormir con esa carta de amor, con esa carta de afirmación. Es como que Dios me estaba diciendo: tu destino profético no ha terminado. Se están rompiendo los cielos. ¡Wow! Su gloria está descendiendo. Un hueco se abre en las nubes. Podemos ver al Rey. Lo cierto es que aunque a ti no te guste, cuando entras en un momento de transición,
no tienes remedio. Porque quien te entra en la transición no eres tú, es el Señor. No tienes remedio. Debes cambiar. Debes volverte dócil en las manos del Señor. Debes permitir que Dios haga lo que Él quiere hacer contigo. Debes moverte. Debes evolucionar en aquello a lo cual Dios te está indicando que te está llevando a algo nuevo. Y comenzar a hacer los cambios, los ajustes que sean necesarios. ¿Para qué? Para que no te quedes estancado en la crisis. ¿Qué fue lo que el pueblo de Israel tuvo sobre todas las cosas? Temor. Y el temor lo llevó a murmurar, a tener incredulidad, a murmurar contra Dios, contra Moisés, porque tenían temor de morir, porque se les olvidó cuál era su destino profético. En esos momentos donde estás transicionando es cuando más dilo en voz alta, para que tus oídos lo oigan y se convierta en fe y en esperanza. Que tú sabes que vas hacia una nueva estación, que vas hacia una nueva temporada, que es mejor que la anterior, que es mejor que todo lo que tú hayas vivido. Tercero, para transicionar debes renovar tus pensamientos. Romanos 12:12 dice, porque Romanos 12:12 dice: no os conforméis a este siglo, sino que renovaos renovaos vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la buena voluntad de Jehová, buena, agradable y perfecta. Sí, me gusta tanto este pasaje, porque cuando yo estoy con mi mente natural, analizando mi entorno, analizando mi condición, mi situación, es probable que todo es negativo. Pero cuando transiciona mi mente a la mente de Dios, entonces es cuando el cielo se une con la tierra, y es cuando yo puedo pensar cuál es la buena voluntad de Dios para mi vida, para este tiempo. ¿Cuál es la agradable, la perfecta voluntad de Dios para mí? Hay cosas que la gente no va a entender. Y muchas veces nosotros estamos acostumbrados a que la gente nos ovacione, a quedar bien con la gente. Es que esto no le gustó, es que esto no es así. Y la mayoría de las veces que tú estás en transición, si tú conectas tus pensamientos con los pensamientos de Dios, aunque te quieran desanimar, en tu mente golpea la buena voluntad de Dios para tu vida, la agradable voluntad de Dios para tu vida, que es perfecta, aleluya. La primera generación que salió de Egipto murió en el desierto. ¿Por qué? Porque nunca transicionaron en su manera de pensar. Ellos tenían una mentalidad de esclavo. Por 430 años ellos habían vivido en Egipto como esclavos. ¿Y qué era lo único que ellos sabían hacer? Ladrillos, ser golpeados por los capataces para que trabajaran y dieran más productividad de la que daban. Entonces ellos estaban acostumbrados a ¿qué?
al maltrato, a tener un jefe, no un líder. El jefe manda, presiona, oprime y manipula. Pero el líder camina al lado tuyo y te enseña cómo hacer las cosas. El verdadero líder te toma de la mano, te agarra, te entrena, te capacita y te empuja algunas veces, pero no para que te caigas, sino que para que comiences a caminar en lo glorioso que Dios ha destinado para ti. Oh. Pastores, sobre todo los que están bajo nuestra cobertura, es mi anhelo que ustedes no sean jefes, porque yo he visto ministerios perecer, porque el modelo que tuvieron fue el modelo de jefes que oprimieron, que exigían. Y cuando alguien caía en pecado, para afuera. El verdadero líder camina al lado de tu vida, te enseña. Dice alguien que trabaja bien de cerca conmigo. Y en unos días estuvo alguien que llegaba para que lo estuviera ministrando y me dice, como que el requisito, dice, de toda la gente que Dios le ha mandado, dice, en el último tiempo para que esté cerca con usted, es que seamos todos de la misma talla, dice, bravos, rebeldes, amargados, unos retos, pero qué retos. Pero creo que el mayor gozo de un líder es cuando ve aquel diamante que te llegó en bruto y que caminaste con él a su lado. Y aunque el proceso dolía, pero cuando comienzas a ver ese diamante cómo brilla, sientes gozo, alegría, contentamiento de haberte prestado para que Dios usara tus manos, para que Dios usara tu vida, para poder hacer brillar ese diamante. Hay una persona que dice, cuando alguien dice, es que no puedo dejar, es que no puedo soltar el pecado, y les dice ella a veces les dice, ¿saben qué? Yo empecé a trabajar con ella y había llegado veces que me llegaba y me quitaba los audífonos y me decía, ¿qué estás oyendo? ¿Y qué creen ustedes que estaba oyendo? La música del mundo donde yo venía. Todo dejé, pero para mí era difícil el cigarro. Dice, yo lloraba. Mira, esta señora dice, se ponía a leer la palabra, hablaba en lenguas y yo estaba tirada en el piso, pero llorando porque me moría por regresar al mundo. Me hacía falta el pecado. Pero la religiosidad y el legalismo es todo lo contrario. Separa, aparta, los marca y los echa fuera. Pero una iglesia de restauración, una iglesia llena del Espíritu Santo, restaura, limpia, libera y también provoca que sean llenos del Espíritu Santo. Un día estaba llorando en la oficina y yo decía, Dios, tú me dices que vas a hacer cosas grandes, ¿qué voy a hacer con toda esta gente? Y llegó un profeta desde Brasil. Me dio risa cuando llegó, porque me dijo, ¿tú eres la profeta? Y yo le dije, sí. Le dije, sí. Entonces me dice, ¿sabe qué? ¿Sabes qué? Tengo una palabra, me dice, para ti. ¿Te acuerdas tú de dónde salió el gran ejército de David?
¿Te acuerdas tú? Me dice, ¿quiénes eran los valientes de David? Empecé a pensar y me dice, mira, casi nadie habla porque hay casi un capítulo que dice los valientes de David. Habla de 3 que eran tremendos, mataban leones, se enfrentaban a lo que fuera. Esos 30 hombres eran tremendos. Pero ¿de dónde sacó esos valientes David? En medio de la transición se le pegaron los amargados, los afligidos, los que andaban prófugos de la ley. Saúl estaba feliz porque toda la escoria se le había ido con David. Pero qué reto el de este líder, porque era que Dios le decía, con este pueblo tú vas a reinar. Con este pueblo yo voy a establecerte como rey. ¿Y cuál fue el trabajo de David? Entrenarlos en la guerra, sí, pero liberarlos de su amargura. ¿Y sabe qué? Usted se ha puesto a pensar en los momentos en que estaban metidos en cuevas en medio del desierto. Y yo me imagino cuando estaban ahí sentados, cansados, y de pronto este hombre comenzaba a cantar sus salmos, a declarar las profecías cantadas. ¿Qué hizo David? Los introdujo en el espíritu de la adoración. Mira, esta gente de corrección ya estaban cansados. Que eran malos, ya sabían. Que nadie los quería, ya sabían. Usted va al pecador y le dice, mira que sí, yo sé, y sé que me voy al infierno. Ellos quieren oír algo nuevo. ¿Y qué hizo David con estos bandidos? Porque eso eran. No solo los convirtió en guerreros, sino que los convirtió en adoradores. Estos eran los que levantaban las manos. Estos eran los que batían palmas delante de Dios. Estos eran los que gritaban aleluya. Estos eran los que al lado de David hacían halal cuando traían el arca a Jerusalén. Porque la adoración transforma. La adoración te cambia. La adoración no se enfoca en quién es Dios, no en mis errores, sino en lo que Dios puede hacer. Cuando yo me enamoré, me apasioné del Señor, dejé de estarme viendo tanto a mí misma. Porque yo siempre estaba diciendo, no, la gente tiene razón de que no me quieran. Y yo vivía justificando todo lo malo que me hacían. Pero cuando transicioné a una vida de adoración, mi vida comenzó a cambiar. La amargura se convirtió en gozo. El rechazo se convirtió en gracia. Y comencé a ver los cambios que Dios comenzó a hacer en mi vida cuando yo dejé de verme a mí misma. Cuando comencé a ver su belleza, cuando comencé a ver su hermosura, cuando comencé a declarar lo que Él es, el Todopoderoso, el que todo lo puede hacer. Su luz me alcanzó, su luz me iluminó y su luz transformó mis tinieblas en luz. Tenemos grandes retos en la iglesia. Hagamos de nuestra congregación iglesias de gente guerrera, que nosotros podamos ser elementos de transformación como lo fue David para ese pueblo, no desechando. Eso es lo más fácil. Eso es lo más fácil. Cuando yo pienso este hombre, mire, perseguido por el rey,
casi lo mata el rey, perseguido por los filisteos. Y la gente que estaba con él, Dios mío, por cualquier cosa querían matar. Pero él, en su inicio de transición, estuvo días metido en Ramá, donde estaba la escuela de profetas de Samuel. Y ahí habían profetas y habían salmistas que profetizaban con sus instrumentos. Y habían salmistas que adoraban continuamente a Dios. Y él estuvo allí bajo ese manto profético. La Biblia no dice, pero allí él estuvo. Y aunque llegó el rey allí, no le pudo hacer, porque aún el manto envolvió al rey. Y el rey también profetizaba. La primera generación murió en el desierto porque nunca transicionaron en su manera de pensar. ¿Por qué? Porque siempre se estaban viendo a ellos mismos y se miraban como ellos los habían visto en el pasado. Nosotros somos el producto de las experiencias pasadas, de cómo nos trataron, qué dijeron de nosotros. Y solo oímos cosas feas, pues somos feos. Pero cuando llegamos a la presencia del Señor, cuando nos conectamos con ese río de Dios, todo cambia. Todo cambia, todo se transforma. Y entonces a los ojos de Dios somos admirables. A los ojos de Dios somos como la niña de sus ojos. Aleluya. Dice la escritura que esta gente sabía para dónde iban, pero cuando estaban frente al mar y oyeron el ruido de los caballos y de los carros de Faraón, ni siquiera habían cruzado el mar. Estaban a la orilla del mar, ni siquiera había iniciado la transición y ya estaban murmurando. Estaban a la orilla. Y dice la escritura que dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que no nos han sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Óigame bien. O sea, en pocas palabras, ellos le están diciendo: yo no queremos tierra, esa tierra donde fluye leche y miel. No. Estábamos mejor siendo esclavos en Egipto. Porque su mente no había transicionado a la mente de Dios. Ellos todavía se seguían viendo como los miraban en Egipto, como dijeron de ellos en Egipto. Y esa era la imagen que ellos tenían de ellos mismos. No transicionaron. No transicionaron. Y vea usted cómo ellos se miraban. Las marcas de la esclavitud, nosotros las podemos ver que continuamente se podían ver en medio del desierto. Extrañaban la comida de Egipto, extrañaban la forma de vivir, su idolatría y todo. Pero esta generación, vea usted, como nunca cambió su manera de pensar, nunca alinearon sus pensamientos con los pensamientos de Dios. Ellos se miraban insignificantes. Cuando ellos entraron a ver la tierra prometida, cuando Moisés los manda, ¿qué dijeron ellos? La tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. Y los hombres que ahí vimos, para los que anotan, Números 13, 31 al 33. Y los hombres que ahí vimos son enormes. Algunos dicen son gigantes. Hasta vimos a los gigantes anaquitas. Escúchamelo bien. Y comparados con ellos parecíamos langostas. Y así nos veían ellos a nosotros.
no transicionó su manera. ¿Cómo se miraban ellos? Dígalo, ¿cómo se miraban? Yo vengo de los años donde se cantaba una llaga podrida. Era mi vida. Y llorábamos de esta manera: oh Señor, aquí está este pequeño gusano de Jacob. Y esas eran las máximas oraciones que podíamos hacer. Sí, así nos enseñaron. Tú sabes, Señor, soy una llaga podrida. Y bueno, entre más te insultabas, parecía que más te humillabas delante del Señor. Y de pronto, cuando vamos descubriendo la verdad, cómo Dios nos ve. Juan 1:12: a los que les recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Vamos, déselo fuerte. Hay cantos que ya no los debemos de cantar en la iglesia. Hay cantos que los tenemos que desechar. Tenemos que hablar lo que el cielo está hablando acerca de nosotros. ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos! Para ver descendiendo en nosotros. ¡Oh! ¡Oh! Para ver tu presencia descendiendo. ¿Sabe? Hubo unos días que yo tenía una batalla tan fuerte y yo no sabía por qué. Una noche me desperté y mi espíritu gritaba, pero el espíritu me da testimonio que soy hija de Dios. Y cada vez que venían los dolores y los malestares, me daba vuelta de un lugar a otro, pero el espíritu me da testimonio que soy hija de Dios. O sea, cuando yo pasé ese proceso, algo cambió en mi vida. Y yo predicaba de paternidad, pero algo pasó en mí. Porque generalmente cuando estamos transicionando en medio de la crisis, ¿qué es lo que sentimos? Que Dios me dejó, se olvidó de mí. Señores, qué pecados, qué errores. Pero había algo que Dios había hecho en mi espíritu, que aunque yo era su hija, me estaba procesando, porque era necesario limpiar y purificar hasta lo más profundo de mi ser. Entonces, hay esquemas que son viejos y no caben en la transición. Hay cosas viejas que nos funcionaron en un tiempo, pero luego llega otro tiempo donde ya es tiempo de transicionar a lo nuevo, y nosotros insistimos en querer seguir usando las mismas estrategias. Yo lo he visto en lo espiritual, lo he visto en lo natural, y a veces no entendemos qué pasa. Y vienen los movimientos, y a veces en lo natural me ven a mí haciendo. Es que me dice una vez el administrador: es que usted cada vez que viene solo viene a hacer cambios, y nos pone a todos así. ¿Y qué viene después de los cambios? No, es cierto, tiene razón. La Biblia dice en Mateo 9:17 que no se puede echar vino nuevo en odres viejos. De otro modo, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Tenemos que hacer cambios en nuestros esquemas, en nuestras maneras de pensar, en nuestras formas de hacer las cosas, y no tengamos temor. A veces uno va a iglesias 10 años y todavía están cantando las mismas canciones. Y
Dice, no, es que mire que tengo un poco de hermanitas que ya son de edad. Dice, y usted sabe que a ellos no les gusta esa música. Pero yo no soy una quinceañera. Yo ya voy. Sí, gracias, hermana. Ella dijo que voy por los 30. Uno de mis nietos ellos preguntan, ¿y Tita cómo sigue? Porque ellos me dicen, ¿y Tita cómo está? Entonces vino mi hijo y le mandó un pequeño video donde estoy, pero danzando con toda la fuerza. Y dice, ay, Tita ya sacó los pasos prohibidos. Yo tengo que sentarme con él porque son prohibidos, ¿verdad? Porque, o sea, tengo una nuera que cuando me ve que salto me hace. Yo la veo que se come las uñas, que se pone estresada. Y cuando me bajo me dice, ¿cómo se siente? Bien. Yo no podía caminar, yo daba un paso. Y eso lo he compartido bastante. Y estaba en la mera crisis, transicionando con una crisis terrible que me llenaba de esperanza y de fe. Decía, mañana, al día siguiente era peor. Y yo estaba, ya había superado una cosa, pero lo del pie nada, lo de la cadera nada. Y un día estoy en el baño, porque yo tengo adoración por todos lados. Dice mi hijo que es la única casa donde él encuentra que hay adoración, en el baño. Y había una música de esa que usted lo hace danzar. Y hay con la voz del Señor que me dice, danza. Ay, Señor, pero ¿y con esta cadera danza? Y allí empezó el Señor a soltar mi cadera. Ahí comenzó mi sanidad. Y sabe que el asistente me tocaba la puerta y me decía, ¿todo está bien? Sí. No oigo agua, ya voy. ¿A qué horas va a salir? Ya salgo. Y al rato, todo está bien, todo está bien. Y yo pegué una danzada ese día. Y desde ahí el Señor comenzó a hacer el milagro en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque en la transición, para que tú salgas de la crisis, Dios muchas veces te va a poner a hacer cosas que parecen locas. Te puede decir dame y no tienes nada. Hay esquemas, mis hermanos, que no pueden transicionar porque son viejos, están dormidos. Al salir de este lugar, yo quiero que usted piense qué cosas arcaicas todavía usted está haciendo. Y yo les ponía el ejemplo de que yo no soy pues una muchachita joven para decir que, pero yo me ponen la música que me pongan y yo adoro al Señor, porque yo digo, todos los sonidos le pertenecen a Él. Entonces los jóvenes, mis nietos se ríen cuando están todos reunidos, se ríen. Pero a mí me da gracia. Viste a Tita en medio de los jóvenes, saltaba más que todos ellos. Es que no hay límite. Dios cada día está haciendo cosas nuevas. Entonces debe de usted ajustar su mente a la mente de Dios. Cuando yo salí de esta crisis, yo quedé bajo una influencia del espíritu de muerte, porque había sido demasiado fuerte lo que yo había vivido. Me dijo alguien, algún día lo va a contar cuando el Señor me diga que lo cuente. Fue demasiado. Conocí las fuerzas del Hades. Y recuerdo que cuando yo salí de ese tiempo, yo le empecé a decir al Señor, ¿cómo supero esto? ¿Qué estrategia voy a usar para poder pasar al otro lado? Y el Señor me dijo, lee la palabra. Y entonces yo andaba con los audífonos ahí día y noche. Y un día me dice mi esposo, pareces quinceañera con esos audífonos, porque tú me los quitabas. Y le dije, ¿sabes qué? Claro, porque yo venía de una crisis tan fea que aún concentrarme me costaba. Y le digo, mira, me encontré una forma maravillosa de que la palabra se meta por todos lados. La oigo y la leo a la vez. Yo sentía como la palabra me iba
me iba limpiando, pero también me iba fortaleciendo. Porque las crisis desgastan. Porque las crisis quitan fuerzas. La transición no es que es una linda historia, pero lo más bello es lo que está al otro lado. Amén. Entonces, vamos a seguir adelante. 4, discierne los tiempos de Dios. Y este es un elemento muy importante en la transición. Saben que yo he visto una de las formas como es tiempo de transición cuando yo entro a un lugar donde, claro, yo soy autoridad o algo y digo, me siento incómoda cuando entro a este lugar. Hay algo que me incomoda. Hay algo que me incomoda. Y iniciamos con una pequeña repostería. Y yo me sentía incómoda porque la gente quería sentarse y no daba el lugar. Y yo le dije a mi esposo, amorcito, fíjate que voy a botar esa pared. No, Nere, no podés, ahí están las columnas. Mira, Nere, no vayas a hacer eso, por favor. Pero él hizo un viaje de 15 días. Aquí lo hago. Yo no soy ingeniero ni arquitecto, pero mi esposo, yo sabe cómo lo tengo que convencer si funciona. Cuando entra, ve bastante gente sentada y me puso la mano y me dice, te quedó bien, te felicito. O sea, yo sé cuándo los negocios tienen que transicionar. De ahí tenía que botar otra pared y me dijo, esta sí no la vas a botar. Y mi madre, que tiene 86 años, llegó y me dijo, hija, prométeme que ya no vas a botar paredes. Siempre que sea necesario, mamá. Y es incómodo. Polvo, gente trabajando y la gente queriendo comer, pero es transición. Y así hemos visto con él todo el tiempo que hemos tenido, cómo hemos sido. Y la gente llega y dice, oh, cómo han crecido. Y ustedes, ¿quién ha sido fácil llegar donde ahora estamos? No. Porque algo que te va a provocar la transición también es estrechez. Se siente estrecho. Hay sentimientos de incomodidad. Entonces usted tiene que aprender a discernir los tiempos de transición. Siempre recuerdo una vez que estaba en las de artes al frente, mi hija es la pastora, y mi esposo le dijo a mi hija, no quiero verlas más al frente, le digo, estoy hasta aquí de ustedes. O hacen algo nuevo, se meten en el espíritu, le dijo, o nunca más vuelven a salir ahí. Mire, yo le dije, papi, fuiste duro, es la verdad. Es la verdad. Pero mire, mi hija se sintió retada. Y eso es lo más lindo, cuando a ti Dios te reta y te dice, es tiempo de cambio. Ella se sintió tan retada y me dijo, mamá, es cierto, ya días no transicionamos. Y empezaron a hacer cambios, y cuando vuelven y regresan, me dice mi esposo en el oído, ¿vistes? Ya cambiaron. Pastores, ¿qué cosas necesitamos cambiar? ¿Qué liderazgo tenemos que mover o ampliar algún área de liderazgo? O pastores, tal vez es transicionar de una iglesia pastoral a una iglesia apostólica. A veces nos llamamos iglesias apostólicas, pero sigue siendo una iglesia pastoral. ¿Por qué? Porque la figura del pastor no se pierde. Dirige el culto, predica, canta, bautiza, los funerales, hace todo. Y tiene un montón de gente que está gorda de tanta comida buena que le ha dado. Mi padre apostólico dice, tienes que aprender a discernir
cuando un líder ya está en el momento de transición. Porque si tú lo dejas pasar más tiempo, prepárate para tener un futuro rebelde en la iglesia. Entonces, qué elemental es poder saber cuándo es tiempo, cuándo es el momento. Pero para ello requerimos intimidad. Nosotros vemos que en el desierto Dios hablaba por medio de ¿qué? De la nube. Si la nube se paraba, el campamento se detenía y la gente se detenía. Si la nube movía, se levantaba el campamento y ellos caminaban. Pero Josué no tuvo como señal la nube. A Josué Dios le hablaba cuando él estaba en intimidad con Dios. Nosotros, mis amados, ya no estamos en el tiempo de las señales. Nosotros estamos en el tiempo donde somos templo y morada del Espíritu Santo, y la voz tronante de Dios está hablando continuamente. Lo único que Él necesita es que te apercibas de su voz, que sepas que es Él el que te está hablando. Aleluya. No estamos en los tiempos de Gedeón. Más señales y más señales y más señales. Es que le puse una señal al Señor, pero este otro año le puse otra señal. Ya el Señor ya no te contesta de señales ni de nada. Te estacionaste. Aleluya. Ahora, si no tenemos señales, qué fácil era para Moisés y el pueblo. Entonces, ¿cómo Dios lo hace con nosotros? Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros y nos pone al día. Él es el que nos dirige en la transición. Él es el que nos va fortaleciendo. Él es nuestro ayudador en ese camino de salir de la vieja temporada a la nueva. Siempre vamos a necesitar un guía. ¿Por qué? Porque vamos a lo desconocido. Diga conmigo: yo voy camino a lo desconocido, porque es nuevo. Dígalo, porque es nuevo y es mejor que lo que tuve antes. Aleluya. Aunque usted no vea nada, aunque usted lo sienta, porque en la transición eso es lo más terrible. Oramos, nada. Dios te puede hablar de María, de José, de Pedro, de todos menos de ti. Lo único que necesitamos es tener fe, estar asidos de una palabra, de una promesa que Dios nos dio. Entonces, aunque tú no veas nada, tienes que tener la convicción que Dios está haciendo algo a favor de ti. Tú tienes que entender que aunque hay gigantes delante de ti, ya Dios los vio desde antes y ya Dios los derrotó desde antes. Dios lo que espera es que tú des pasos. Dios lo que espera es que tú ejerzas la autoridad que ya se te fue dada y que tú puedas pasar a la otra estación, que puedas pasar a una temporada mejor. Tres etapas en la transición. La etapa donde finaliza algo, donde finaliza una temporada. Tres etapas en la transición. Cuando finaliza una temporada, ¿cuál fue esa etapa en el pueblo de Israel? Cuando se finalizó la esclavitud. Esta etapa es donde lo familiar, lo conocido, lo que yo ya sé cómo manejarlo, se terminó. Usted debe saber cuándo
usted dice, esto ya no me queda, es que me siento incómodo. Ese es el tiempo. Cuando algo se termina. Y entonces aquí comienza el gran desafío. Dejarse llevar por la mano de Dios hacia algo nuevo. Siento una presencia de Dios bien fuerte. La mano de Dios que te agarra y te dice, Ángela, vamos a caminar. Te gustaban los cerros, las montañas, pero eso ya pasó, quedó atrás. Y quieres volver allá, no, vamos a otro lado. Allá aprendiste, allá forjaste tu carácter de guerrera. Allá aprendiste a no tenerle miedo al diablo. Ahí te enfrentaste cara a cara y los brujos te conocieron. Ese fue un tiempo de conquista. Pero Dios te va a colocar gente, Ángela, diestra en las redes. Y vas a empezar a predicar. Porque mucha gente de tu pueblo han sido como lo fueron en Nazaret con Jesús. No dejan de ver al carpintero. Y siguen viendo a la hija de tus padres. Y no es esta Ángela, aquella que siempre andaba con leña en la cabeza y andaba descalza y andaba con los vestidos rotos. Aquella que le regalaban las calificaciones porque ella no sabía nada, porque toda la vida estaba trabajando. La que iba bien de madrugada a quebrar maíz y luego a hacer las tortillas. Y ahora dice que es profeta. Pero dice el Señor, viene un desfile de gente que tu pueblo va a ver, que lo que han rechazado y menospreciado, otros lo van a valorar. Otros van a comer de tu mano. Se abre una nueva puerta, Ángela. Y esta puerta es una puerta que te lleva a la nueva temporada, a la nueva estación, donde vas a alimentar empresarios, donde te vas a mover a otros lugares, a otras ciudades. Quizás no se congreguen en tu iglesia, quizás no sean ovejas de tu iglesia, pero los vas a pastorear en sus casas. Vas a viajar a sus casas, a tus familias, porque hay una mega gracia que Dios está trayendo sobre tu vida. Quiero que escuches esto. El desafío de toda temporada que termina y que da inicio a una transición, escúchalo bien, estará acompañada por una acción sobrenatural de Dios. Por eso no le tengas temor a la transición. El pueblo de Israel en 40 años no se le gastaron sus vestidos, no se le gastaron los zapatos, no se murieron de hambre. Y todos los días que había sobrenaturalidad de Dios. Salían al campo y estaba el maná. Y un día dijeron, ya no queremos eso. Pues el Señor les mandó lluvia de codornices, comida cara. Miren, el tiempo de la transición es cuando vemos los milagros creativos. No tenemos ni un 5 en el bolsillo y alguien se acerca y te dice, aquí está. Es el tiempo donde Dios está comprometido a manifestar su sobrenaturalidad en tu vida. Recuerdo que un día yo estaba tan mal de salud y Lina llegó de viaje. Y en cuanto llegó, ella tenía como 15 días de haberse ido, y le dijo a Melissa, ¿por qué ustedes, le dijo, están tan quietos? Tu mamá está muy mal. Si ustedes tienen a tu mamá así unos días más, la pierden. Entonces hablaron de un médico que había que ir a El Salvador. Y me dice mi esposo, amorcito, prepárese, la vamos a llevar a El Salvador. Que está bien, que todo lo que dijeran que iba a hacer. Y era el día siguiente para viajar y no teníamos ni un 5 para poder viajar.
Y alguien me llamó por teléfono y me dijo: quiero que me reciba. Le llamó a mi hija y le dijo: quiero que reciba a mi mamá. Y le digo: Meli, es que no puedo hablar, la gente lo que quiere es que ore. Mamá, yo siento que Dios la manda. Dice que no le va a robar tiempo. Y esta mujer me fue a dejar $2,500, lo que yo necesitaba para viajar a El Salvador. Y todo ese proceso vi la sobrenaturalidad de Dios. Ángela fue mi compañera de guerra. Una mujer que tenía un apartamento en El Salvador. Ella vivía de eso, pero me dijo: mi apartamento estará a su disposición cuando usted venga a El Salvador. Y vi tantas cosas sobrenaturales. El pueblo de Israel vio la sobrenaturalidad de Dios en todo ese tiempo. Cuando fue la hora de pasar, de transicionar ya a lo nuevo, vieron la sobrenaturalidad. ¿Cómo la vieron? Dios habló con Josué. Y en el capítulo 5 Dios hace algo con ellos y le dice: circuncídalos y celebren la Pascua. ¿Qué hizo Dios con ellos? Renovó pacto con ellos. Y usted se imagina, dice: y ahora es cuando van a pasar el Jordán. Ellos antes Dios había dicho: van a pasar el Jordán. ¿Cómo? Tiempo de cosecha. Las aguas se tendían a amontonarse. Parece que Dios es experto en hacernos transicionar cuando todo dice que no se puede. Es que mira, yo quisiera sacar lo que tengo aquí, ponérselo a cada uno de ustedes. Lo he vivido en medio de lágrimas, de llanto, de dolor, de tristeza, de soledad. Yo he visto la sobrenaturalidad de Dios. Y parece que a veces Dios como que dice: está un poquito suavecita el calor. Ángeles, pónganle un poquito más de calefacción. Y estamos diciendo: no aguanto. Y dice el Señor: sí, aguanta. No puedo. Sí puedes. Es el tiempo donde ellos vieron más milagros. Oh, una presencia de Dios tan hermosa. Es el tiempo donde yo más he visto milagros. Ponernos a orar por $50,000 y que la semana siguiente aparecieran. Hoy puedo orar por $500,000, $1,000,000, $2 millones, ya ni sé cuánto, unos $20 millones. Vimos al Señor mover su sobrenaturalidad. Todo lo que me llegaba a mis manos era para medicamentos. Todo. Y eso me dolía. Pero yo sabía que yo vi algo nuevo, que yo iba a algo nuevo. Hice lo que por años no había hecho. En algún momento, Dios mío, ¿cómo hago? ¿Qué te he prestado? Y qué terrible fue eso. Nunca más, me dijo el Señor. Nunca más. Solo arrodíllate y espera en mí. He visto transiciones en mi vida, pero esa lo ha cambiado todo. Y luego la segunda etapa es el confort, el desierto, la zona de confort. Es un espacio
en donde las viejas costumbres ya se terminaron, pero también lo nuevo no tiene forma, no ve nada. Dios dice que te va a bendecir. Yo veo camellos y yo le digo: ay, Señor, pero es que mejor hubieras mandado aviones y no camellos, porque de aquí que lleguen. Y ya había gente que llegaba ahora y me dice: prepárate, vienen camellos llenos. Ay, Señor. Y un día una me dijo: yo no sé, pero yo tengo una visión, veo unas mulas cargadas, peor, Dios mío. Y me dijo que las miraba por una montaña. Ay, Dios mío, que no se vayan a quebrar en el camino. O sea, lo sabes, pero no ves nada. Es la incertidumbre. Es esencial reconocer que el dolor es una parte natural de las transiciones. No sé cuántas veces lloré. Y lloré como una niña. Cuando yo salí del hospital, lo he compartido. Me senté en mi cama. Es que yo no había sido hospitalizada después de mis partos. Y estaba ahí en la cama. Llegué, me senté en la cama y tenía un dolor. Y yo solamente le dije: Señor, ¿por qué me dejaste? Inmediatamente, esa fue mi alma. De aquí vino un grito que era mayor que lo que estaba aquí. Y empecé a decirle: te amo, te amo, te amo. Eres lo más hermoso, eres lo precioso, eres lo más bello. No hay otro como tú. Eres fiel y verdadero. Tú no mientes. Y ahí supe que era más fuerte lo que estaba aquí que las emociones que se habían dolido y que se habían herido. Muchas veces este dolor se puede manifestar como la negación, la ira, la frustración, la ansiedad, la desorientación, incluso hasta la depresión. Cuidado con la depresión. Recuerdo que un día le dije a mi esposo, estaba tan mal, y dije: yo siento que hay un espíritu de depresión que me está siguiendo. Ora por mí. Y mi esposo a medianoche se sentó conmigo, pero él hizo esta oración por mí: Señor, que mi esposa hoy pueda perdonar a todos los que la abandonaron, a todos los que se olvidaron de ella, que ella pueda perdonar todo lo que ella ha pasado. Y cuando me dijo eso, empecé a llorar, me sentí avergonzada, porque mi esposa, esa fue la oración que hizo por mí. Y me dijo: amorcito, perdone, comience a perdonar. No hay transición sin dolor. No hay transición sin que te hieras. Que estás con problemas económicos, todos saben, tu familia tiene, pero todos se hacen los sordos. Por eso no puedes entrar a la nueva temporada si tú no miras que en el desierto, en esa parte, en la zona de confort, no te acostumbraste a estar herido. No te acostumbraste a tener el corazón lleno de ira, de enojo, de amargura. Escudriñate. Oh, no hay cosa más linda cuando ya sientes que el corazón está sano, que el que te hirió fue el instrumento que Dios usó para ayudarte a avanzar, que el que no te dio, el que no te ayudó, el que no vio tu necesidad, fue el que Dios endureció para que pudieras avanzar y poder depender directamente del Dios Padre. Vamos a hacerlo fuerte. Por eso, mis amados,
En medio de ese tiempo de confusión es necesaria la fe y la esperanza. La esperanza tiene que ver con el futuro. Y el diablo intentará robarte la esperanza. Ver un mañana gris donde no hay nada para ti. Un día hubo reunión de todos los médicos que me miraban. Y uno de ellos me dijo: señora, usted no tiene ni 50 años para que siga llevando la vida que lleva. Y mírense cómo está. Entonces todos se ríen porque les digo: me dijo vieja, gorda. Y me dijo: olvídese ya del ritmo de vida que usted lleva. Usted de hoy en adelante usted tiene que vivir para usted, para tratarse usted. Ya mucho ha dado. Y yo en el interior rechazo. Es que Jacob ya era un anciano, ya casi ni miraba. Y ya el hombre vio que ella se iba a morir, pero dijo: me falta que hacer algo. Vaya, díganle a José que me traiga a Efraín y a Manasés. Y vemos nosotros cómo empezó a profetizarle a cada una de las tribus. Y Jacob vio generaciones tras generaciones tras generaciones, hasta ver a Jesús y vernos a nosotros. Él no le dijo a Leví, él no le dijo, le dijo: a ti, Judá. Oh, Judá, como cachorro de león subiste, pero bajaste de la presa. Como león viejo te echaste. No como alguien que no servía nada. Subió como el cordero que fue inmolado, como un cachorro de león, pero bajó de la cruz como el león de la tribu de Judá que había vencido. Y le dijo: todos tus hermanos te alabarán, y no faltará de tus pies el legislador, quien legisle. No faltará de tu generación, Judá, quien lleve el cetro en la mano. ¿Sabes qué? Jacob ya se iba, pero dijo: no, yo tengo que terminar. Y él profetizó a cientos de años después. Y él vio una iglesia que se levantaría después de la muerte de Jesús, a la cual Jesús le otorgó la autoridad y le dio potestad sobre el Hades y sobre la muerte. Y él pudo ver que esa generación serían los legisladores de las naciones, serían aquellos que con cetro de autoridad, en el nombre que sobre todo nombre, emitirían, establecerían los juicios justos de Dios sobre las naciones y sobre la tierra entera. Vamos, dáselo fuerte. Hey, ahí estaba usted, ahí estaba yo, ahí estaban mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos. Ahí estaban mis generaciones legislando. Hey. El mundo no lo puede entender. Apóstol, el mundo no lo puede entender. Nos dicen: ya estás viejo, retírate. Pero hasta en el último segundo estaremos haciendo lo que Dios determinó que se haría a través de nuestra vida. Que nadie te corte las alas, que nadie te diga lo que tienes que hacer. Escucha la voz de Dios. Finalmente, los nuevos comienzos. Josué 5:12 dice: y el maná cesó el día siguiente.
Y desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Los nuevos comienzan, indican la nueva temporada. Ya la sobrenaturalidad del cielo abierto con maná se había terminado. Aunque quisieran maná, ya nada. Podían ir al campo y no había nada. Ahora el tiempo de ¿qué? De trabajar, de sembrar en la tierra y comer del fruto de la tierra. Recuerdo que en medio de esas transiciones de la vida, un día yo le dije a mi hija: ay, a mí que me gustaba cuando Dios me vestía. Me gustaba cuando Él me calzaba, que yo me sentía, le decía. Y mi hija me dice: mamá, ese tiempo pasó. Es que ahora Él le da el dinero para que usted lo compre a su gusto. ¿Cuántas veces añoramos esos tiempos viejos? Y no podemos ver que estamos en una nueva temporada, que estamos en una nueva estación. Yo estoy en una nueva temporada. Yo estoy en una nueva estación. Yo quiero decirte en este día: no te quedes en la zona de confort. Si bien es cierto, Dios es el que traza los tiempos de transición, pero la permanencia en esa transición, quien la va a determinar al final, son nuestras acciones. Entre más rápido actúes, entre más rápido sueltes, entre más rápido te muevas a lo que Dios quiere que te muevas, más rápido tú vas a entrar a esa nueva temporada. Yo empecé hablando de tiempos tiempos oportunos, donde el cielo y la tierra se alinean para hacer algo. Es probable que tú ya hayas pasado por un tiempo de transición. ¿Te acuerdas del pueblo de Israel? En el lugar donde ellos tenían la oportunidad de pasar a la tierra prometida, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Temieron. Y usted se imagina después, año tras año tras año pasando y diciendo: yo recuerdo que por ahí íbamos a entrar un día. Yo recuerdo que Dios me decía: hay algunos que se quedaron viviendo en la zona de confort, y el tiempo de la nueva temporada ya les pasó quietos. Que el tiempo de la nueva temporada Dios se los anunció desde ya tiempos. ¿Sabes qué? Cuando el pueblo de Israel iba a entrar por primera vez a la tierra prometida, las condiciones por donde iban a entrar eran mejores. Pero como no entraron porque tuvieron temor, entonces Dios dio otra oportunidad. Y entraron por unas aguas donde cualquiera se podía ahogar. Y por eso dijo el Señor: primero, sacerdotes llevando el arca del pacto. Y cuando ellos ponían los pies, usted se imagina poniendo los pies y las aguas que los llevaban de aquí para allá, de allá para acá. Pero esa arca representa la presencia de Dios. Y todos los que venían atrás, ¿cómo caminaban? En seco. Pero los que iban adelante, seguro que por algún momento se tropezaban con alguna piedra, por algún momento sintieron el golpe de una corriente. No importaba. Llevaban en sus hombros el arca del pacto, la presencia de Jehová. Aleluya, aleluya. Dios es el Dios de oportunidades. Ellos no quisieron entrar la primera vez, pero Dios iba a cumplir su palabra. Él había dicho: entrarán a la tierra prometida. Y tiempo después, Dios cumplió su palabra. Ahora, Dios me dio una palabra.
Me dijo, hay muchos que están en la zona de confort. Ha pasado una y otra vez tiempos donde el cielo y la tierra ha estado alineada y solo era de dar un paso, pero tuvieron temor a la crítica, a la murmuración, a lo que iban a decir. Pero Dios usó los profetas para declarar tiempos donde los cielos se alineaban con la tierra. Por eso yo vengo a declarar como profeta de Dios que hoy hay un alineamiento entre el cielo y la tierra. Y si tú no entraste por ese tiempo oportuno, si tú no entraste por ese tiempo, yo profetizo que hoy es el día donde tú le vas a decir al Señor: salgo de mi zona de confort. Yo salgo de mi zona de confort. Mira, yo quiero pedirte algo, porque veo que unos están durmiendo. No he terminado. Párate y dile a 2, 3, 4: sal de la zona de confort. Pero díselo con autoridad. Vamos, sal de la zona de confort. No te quedes en la zona de confort. Pueden sentarse. Dios siempre pondrá a alguien que te encamine en el tiempo de transición. No hagas transiciones solo. Deja el orgullo. Hace 2 años, chico, mi padre apostólico. Algunos se van a acordar de la tal canción que me dedicó. Estábamos en oficina y yo vi a él por primera vez, que sus ojos se le pusieron llorosos. Y yo le dije: hay una transición que tengo que hacer, pero tengo dolor en mi corazón, porque yo sabía todo lo que venía. Y me dijo él: mira, anoche no dormí. Porque yo le dije: anoche no dormí. Me dijo: yo tampoco no dormí. Mira qué cosas, me dijo. Yo siento, fíjate que mientras estaba orando, me dice, hablando con el Señor, se me vino a mi mente una canción. Mira, es del mundo, pero yo pienso, me dijo él, que debió haber sido cristiana. Y me dijo: la canción es esta: atravesando el puente sobre aguas turbulentas. Y me dijo, con su forma de ser, va, Mario. Y eso fue como que lo tenés que pasar. Y luego él pasó, predicó una predica emocionante, me despidió de la iglesia. No habíamos quedado en eso. Me despidió y yo salí llorando. Pero desde el púlpito me dijo: atraviesa el puente sobre aguas turbulentas. Porque ese canto dice: porque cuando tengas miedo, allí estaré yo. Cuando estés triste, allí estaré yo. Y el Señor te dice que cuando te sientas sola, allí estará Él. Que cuando te sientas triste, ahí estará Él. Pero atraviesa ese puente. Y cuando llegamos a la oficina, o sea, yo estaba, ya ahí sí estaba descompuesta. Y solo me dio 3 palmaditas y me dijo: este es para hacer más suavecita la cosa, ¿eh? Te pegué tu ayudadita. Quiero que escuches. Ahí me pusieron uno ahí, miren: puente sobre aguas turbulentas.
¿Cuántos recuerdan esa palabra que me fue dada en la iglesia? ¿Saben? Qué hermoso es cuando alguien a quien tú respetas, honras, amas, te bendice. Cuando estábamos solos me dijo: vas a pasar al otro lado. Y cuando llegues al otro lado, no serás la misma. Pero no olvides, puentes sobre aguas turbulentas. Yo creo que si me hubiera anunciado él todo lo que pasaría, no hubiera querido. Pero si el Señor me hubiese dicho: ese tiempo te va a llevar a una temporada nueva que tú no conocías y ni te imaginabas conocer. Yo he visto ángeles, yo he visto demonios, yo he visto cosas tremendas en el espíritu, pero cuando transicioné, el cordero inmolado me traspasó. El león de la tribu de Judá se me manifestó y extendió su mano sobre mí. Y yo entendí que ya estaba del otro lado. Yo entendí que había transicionado. Vamos, póngase de pie. Póngase de pie. Hay algo fuerte que va a pasar hoy. Saben, por ese tiempo hacía agendas. 2 años seguidos llamé a Ninfa: Ninfa, tengo que ir a verte. Y me agarraba y le decía a mi esposo: es que necesito ir a ver a Ninfa, amorcito, ¿cómo vas a ir? 2 años seguidos. Hice agendas también con mi amado Oscar. Nada, no podíamos. Puerto Rico. Por último, mi esposo le dijo a mi hijo: no le hagas agenda a tu mamá. Da más vergüenza estar diciendo que no puede. Dios nos dirá cuándo ella podrá. Quiero que escuches esto. Los médicos dijeron: ella necesita 3 meses de descanso. Junio, julio, agosto. Y para septiembre iba a empezar a hacer terapias y otras cositas por ahí. Pero el Señor me dijo: en julio tú vas a Lepi. Un día antes, y yo todavía no podía caminar. Y yo le dije a mi esposo: mira, el diablo no se va a salir con la suya. Si yo no puedo caminar, yo me voy a enseñar en silla de ruedas. Y me dijo: así sí estoy de acuerdo. Y entonces la noche antes me dijo: me prometiste, ¿verdad?, que te ibas a ir en silla de ruedas a enseñar. No, amorcito, no, usted me prometió. Al día siguiente se le olvidó. Cuando me vio cómo caminaba y luego me vio danzar, dijo: y aquí ya ni me meto. Porque mi esposo me cuida mucho. Él es un buen esposo. Él ha llorado al lado mío. Nunca había experimentado lo que yo ahora estoy experimentando. Puedo decirles que estoy en una nueva temporada. Yo quiero que ahí donde usted está, cierre sus ojos. Y si algunos de ustedes se sienten que están estancados por años en la zona de confort, que vieron señales del tiempo de transicionar, pero tuvieron temor, incredulidad, duda, esta es la hora de pedir perdón. Si estás avanzando en la transición, perdona a los que te dejaron, a los que te traicionaron, a los que hablaron mal de ti.
todo lo que te causó dolor y tristeza en ese proceso de transición, comienza a declarar que tú los perdonas. Vamos. Yo siento la viva presencia de Dios. Profetas de oficio están siendo ungidos en forma directa por el Señor. Vamos. Algo está pasando en este lugar. Transiciona. Transiciona. Vamos. Si como iglesia has tenido temor de llevar la iglesia a otra dimensión y te conformaste, te quedaste en la zona de confort, dile: Señor, perdóname, tuve miedo y me aferré a lo viejo porque era lo único que yo sabía, pero ahora estoy dispuesto. Hay una fuerte unción sobre tu vida, Eri. Hay una fuerte unción. Hay una fuerte presencia de Dios sobre ti hoy. Vas a llegar a la nueva temporada. Yo quiero que todos aquellos que dicen: yo quiero y estoy decidido o decidida a entrar a esa nueva estación, a esa nueva temporada que yo le tuve tanto miedo, levanten sus manos. Voy a levantar un decreto sobre sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, por la autoridad que tú me has dado, el manto que me has conferido, Señor, yo vengo hoy a declarar sobre cada vida que está con sus manos levantadas, Señor, que tú le das la fuerza, la fortaleza, las estrategias para pasar al otro lado. Para pasar al otro lado. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido una presencia de ángeles que los tomen de la mano y que los hagan traspasarse a ese nuevo tiempo. Los ojos sean abiertos, los ojos espirituales sean abiertos. Padre, todo lo que ha estado estacionado en la zona de confort hoy despierta y se levantan y cruzan la transición, y declaro que entran a esa nueva estación. Aleluya.